Soy Josué Cabanillas, estudiante de la Universidad Privada del Norte, la Facultad de Comunicaciones. El curso es Fundamentos de Periodismo y el día de hoy tengo el agrado, el honor de entrevistar a Julio El Pincel García. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Josué, ¿qué tal? Mucho gusto y tranquilo y contento acá para tener una charla de fútbol. Sí, Julio, quería empezar con esta entrevista tocando la Copa Sudamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo fue vivir esa final? ¿Cómo fueron los últimos minutos? Eh, Fueron una campaña muy elogiable, la verdad. O sea, solo tuvieron un partido en la que pudieron perder, pero ya venían con una amplia diferencia en el marcador contra la Universidad Católica. Creo que ese partido fue el único que perdieron y en la final, pues, la sudaron hasta el último minuto, como se diría coloquialmente. ¿Qué tal la viviste tú? Uf, la verdad que sí, has hecho un pequeño resumen. La verdad que fue una campaña, es una campaña inolvidable, con muchas emociones, ¿no? Emociones no solo intensas, sino nuevas también para todos nosotros, los jugadores principalmente, ¿no? Que estábamos ahí en el partido. En cada partido, digo, y bueno, y que quedó grabada también en el corazón de todos los peruanos, aquellos que nos acompañaron durante todo ese recorrido. Así que imagínate, 17, 18 años después, 18, la gente todavía lo recuerda y creo que y es importante para nosotros, ¿no? Nos marcó a nivel personal y sobre todo profesional también. Julio, este tema de la final tan sonada, tú llegas a hacer una asistencia. ¿Cómo viviste ese momento donde se llega a conectar el pase de gol? La asistencia, hablas en Argentina, ¿no? Exacto, Sí, claro, claro, claro. El tiro libre, del córner, el dices, el córner, córner, el exacto. cabezazo de Santiago. Sí, claro que sí. En realidad, para tirarme un poquito de flores, yo en esa época me caracterizaba mucho en los corners principalmente, yo le pegaba muy fuerte y siempre con comba. Y yo disfrutaba mucho el hecho de confundir a los arqueros porque al tú pegarle fuerte y con curva, el arquero normalmente no tiene la misma facilidad que cuando tú tiras una pelota tendida, plana. Entonces Claro. yo siempre le pegaba fuerte y con curva. Y bueno, se dio el caso justo en ese partido también, ya había dado uno o dos pases más contra la Católica, recuerdo uno, Sí, pero bueno, así que dije, bueno, tengo que pegar fuerte y con curva, tratando de que se acerque lo más próximo al arco, ¿no? Y eso lo hizo dudar al arquero, finalmente Santiago fue el que cabeció al palo creo, y Juliano la terminó añadiendo. La verdad que sí, yo creo que no solo yo, ¿no? Sino en general ya nos conocíamos muy bien, ya los jugadores tuvimos mucha confianza, entonces cada quien dentro de lo suyo trataba de hacerlo lo mejor posible y eso finalmente se traducía en el rendimiento del equipo. Así que contento pues de haber colaborado con esa asistencia, si se puede llamar, para ese empate en el partido de ida, el ¿no? entrenador Freddy Ternero y se podría decir que Oscar Ibáñez también era como un segundo entrenador en el equipo. Decían que no dejaba de gritar, paraba afónico después de los partidos. Sí, 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 Oscar. Hablando de Freddy primero, Freddy era el líder nato de ese grupo. Lo asumió como tal porque él llegó a un momento donde el grupo estaba totalmente partido, nadie se hablaba con nadie, era muy feo el ambiente y él de pronto llegó a recomponernos y tuvo la sapiencia, tuvo la inteligencia para poderlo hacer de la mejor manera. Y ya con el grupo reconciliado, Oscar Ibáñez pues era el líder a nivel ya de jugadores, porque obviamente no solo por su calidad de persona o calidad como arquero, sino también por la inteligencia, por la lectura, en cuanto a las emociones que teníamos. Y el liderazgo, pues, lo tenía no únicamente dentro de la cancha, sino también fuera. Entonces, diría que junto a Freddy o debajo de Freddy estaba Oscar Ibáñez. La selección, ¿qué crees que ha cambiado en este pasar de años con Ricardo Gareca al mando? Estos logros que se han conseguido
ir a un mundial otra vez después de 36 años, segundo y tercer puesto en Copas Américas. ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Cuál es el chip que ha insertado Gareca? Definitivamente es el liderazgo de Gareca. La selección es una isla dentro de lo que es la realidad del fútbol, del deporte peruano, el fútbol. Así como lo fue Cienciano. Yo hago mucho esa analogía, ¿no? Cienciano también lo fuimos en ese momento, un torneo local muy pobre. De pronto la selección es más o menos lo mismo. Tiene Claro. mucha responsabilidad Gareca, tiene mucha responsabilidad Juan Carlos Oblitas. Yo siento que en realidad no lo acabo, o sea, si no, yo lo viví con Cienciano. Por ese punto lo entiendo. Entonces, eh, pero no es el resultado de un trabajo a nivel de estructura o a nivel dirigencial. Es simplemente una isla, ¿no? Es una isla que llegó un entrenador con un liderazgo tal y con un respaldo tal como el de Oblitas, que finalmente ellos lograron encaminar todo y también acompañados del factor suerte, porque igual, Cinciano también lo tuvimos, el hecho de que Chile reclame por puntos y le terminen dando uno menos que a nosotros y nosotros terminemos clasificando por un punto por encima de Exacto. Chile, o sea, como que las estrellas también se alinearon, tal cual con Cinciano, y de alguna manera yo creo que es básicamente lo que ha ocurrido con la selección, ¿no? ¿Y cómo nace este apelativo, este apodo del pincel? Eso me lo pone un periodista, Leiter García. Él siempre me lo repetía hasta el cansancio, ¿no? Porque yo en realidad no lo sabía. Pero bueno, es básicamente, es parte del folclore del fútbol, ¿no? O sea, yo en realidad ya, ya he llegado recién a entenderlo o a interiorizarlo después de tantos años y que tanto la gente me lo repita, ¿no? Porque en realidad es un nickname, ¿no? Una chapa deportiva, ¿no? ¿Te gustó? ¿Te A mí no me acomodaste? conocen así mis amigos. ¿Te gustó? ¿Cómo? ¿Te gustó? ¿Te acomodaste al hecho de que te Sí, conozcan como el claro. pincel? Pero nunca me creí, o sea, de alguna manera siempre marqué, tuve claro que era básicamente un apelativo dentro del fútbol, ¿no? Básicamente por mi estilo de juego. Pero mi chapa como tal, como me llaman mis padres, mis amigos, es distinto, ¿no? De alguna manera uno asume que dentro del ambiente deportivo te pueden llamar así, ¿no? En la actualidad, en esta pandemia que ha chocado a más de uno, ¿cómo es Julio García? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se ha reinventado en esta pandemia? ¿Tenías proyectos antes de pandemia? Ahora, ¿cómo lo vienes manejando? Mira, en realidad coincidió que yo volví a Piura meses antes del inicio de las medidas por la pandemia. Entonces empecé a trabajar en un municipio para esto. En mi época de convalecencia, estando en Lima, eh, me dediqué pues a estudiar, ¿no? Inicialmente lo que era el coaching, coaching ontológico, soy coach ontológico, luego de ello estudié máster de administración de negocios deportivos, una pequeña, hay ahorita de gestión básicamente. Así que cuando yo regreso a Piura, empiezo a trabajar en un municipio, en el área de deportes. Y justo se da el tema de la pandemia. Así que en ese momento yo tenía un proyecto personal, básicamente como una organización propia. Así que convoqué a algunos amigos y por Zoom empezamos a trabajarlo. Por Zoom empezamos a trabajarlo. Cerca de 8 meses trabajando paso a paso lo que era la misión, la visión, los valores. Ya una vez definido el nombre, por qué el nombre, empezamos a trabajar también lo que era la mascota incluso, ¿no? Ver el tema de la inscripción en registros públicos, luego el tema del organigrama también previamente a ello. Entonces, aprovechamos todo este tiempo de la pandemia para trabajar y finalmente ahora ya te podría decir que ya tenemos una organización como tal. Estamos incluso ya pensando en operar, aunque todavía el gobierno no lo permite a nivel deportivo. Eso nos limita un poquito, pero no nos preocupa porque nos permite todavía seguir afianzando lo que es la estructura de la organización. Entonces, estoy básicamente abocado a lo que es mi propia organización y en paralelo, pues, trabajo en el municipio en el área de deportes. Mira, qué bueno, no tenía esa información, más o menos me habían detallado un poquito del tema,
y la verdad espero que te vaya muy bien en esta organización que estás emprendiendo. Muchas gracias. Bueno, eso fue todo en mi entrevista. Te agradezco de antemano el honor de haberte tenido como entrevistado y que estés bien en esta época tan difícil, ¿no? Espero que te cuides bastante y si tuvieras algunas palabras últimas para cerrar. Sí, claro que sí, Josué. Agradecerte la oportunidad, desearte el mayor de los éxitos también. Y bueno, ya nos estaremos viendo por ahí en el camino. Cuídate mucho.